está en situación de negociación la provincia de Buenos Aires, que está viviendo, digamos, su situación particular, más allá de la Argentina, con algunas cuestiones que le atañen solamente a la provincia de Buenos Aires, y que también está necesitando, eso como todo el país, pero por situaciones específicas, también recaudar un poco más. Bueno, una situación particular la de la provincia de Buenos Aires. Para entrar en ese universo, estamos comunicados con Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. Cristian, buenos días. Florencia Halfon te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día, Florencia, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, me imagino que vos serás de esa gente que no revuelve el mate con la bombilla, ese tipo de cosas, gente con la que podemos conversar, ¿verdad? Ah, sí, pero yo el otro día escuchaba el debate que tenían ahí sobre si se cambia la yerba o no, si se toman 2 horas de mate. Sí. Y soy del team fiorentino ahí. Vamos, claro que sí, señor. Así que lo voy a... ¿Hay sobre acá? ¿Hay sobre? Le voy a creer lo que dijo, que estaba torcida la bombilla, porque imagino que alguien que cuida el mate de esa manera no... Bueno, con este prurito y la gente ya sabrá, yo te hago la primera pregunta. 0-1, Florencia. Entiendo que la prioridad de esta gestión en ARBA, por lo que vengo leyendo, es la fiscalización. ¿Podrías explicar un poco esta idea, en qué se diferencia esta intención de fiscalizar todavía más que la gestión anterior? Sí, en realidad en las administraciones tributarias el rol de fiscalización es importante para generar lo que se conoce como percepción de riesgo, básicamente para evitar que crezca la evasión o que se fomente la evasión fiscal, digamos. Sobre todo eso, creemos nosotros, tiene que ver no tanto con los sectores de bajos recursos o la economía de baja productividad que se maneja en informalidad, por otras cuestiones estructurales que hacen más a la economía, y que tiene más que ver con los grandes grupos económicos, los grandes contribuyentes y la gente de patrimonios de mayor cuantía, que tiene la capacidad de pagarle a contadores o estudios de contadores que se dedican a hacer lo que se denomina planificación tributaria, que es básicamente tratar de pagar lo mínimo que se pueda de impuestos, interpretando las normas y las leyes en favor de los contribuyentes. Ok, los que pueden y se hacen los vivos, digamos. Claro, digamos que el universo de evasión son 2 grandes grupos. Están los que no pagan porque, bueno, no tienen los recursos culturales, no tienen educación tributaria, y además la situación económica no les permite muchas veces cumplir con las obligaciones tributarias, aun si quisieran o supieran cómo hacerlo. Y por otro lado están los que sí pueden y aprovechan que tienen más recursos y los ponen al servicio de una planificación tributaria para pagar menos impuestos. Ahí en ese último grupo, bueno, está todo lo que se conocen como entramados offshore y las guaridas fiscales, que lógicamente tienen sus ramificaciones en todos los niveles de gobierno, y a nivel provincial nosotros cobramos impuestos patrimoniales, y que son el inmobiliario y el automotor, e impuestos a las actividades económicas, que son los ingresos brutos y los sellos, más el impuesto a la herencia. Son los 5 impuestos que cobramos. En cada caso lo que hay que hacer es tener un plan de fiscalización, volviendo a la pregunta inicial, orientado a aumentar la percepción de riesgo, porque en la medida en que ARBA no se muestra activo fiscalizando y controlando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, bueno, crece de alguna manera la actividad de estos grupos orientados a reducir o evadir o eludir la carga fiscal. Así que ¿eso fue lo que pasó en los últimos años? Y en los últimos años pasaron 2 cosas. Por un lado, se descuidó el perfil de fiscalización. El argumento que había era que no querían estigmatizar a los ricos, a los que no pagaban impuestos, sí. La verdad es, bueno, era la posición oficial de la gestión anterior. Y por otro lado, se supuestamente hizo el foco, el argumento era, bueno, no fiscalizamos, pero nos enfocamos en la prestación de servicios. Y la verdad es que de servicios a los contribuyentes, ¿no? La verdad es que no se notó una mejoría considerable en facilitarle a los contribuyentes el pago de los impuestos. Apenas se maquillaron los centros de atención, los puntos ARBA, que tiene presencia en toda la provincia, en 156 centros de servicio en toda la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que cuando vamos a ver detrás de la pintura y el maquillaje hay condiciones de infraestructura que no son aceptables, no hay aire acondicionado, no hay agua, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se prestan esos servicios, que la verdad no mejoraron. Y ni hablar de la web o el desarrollo de apps, que tampoco hubo demasiado avance. Digamos, me parece que
que lo que hubo fue simplemente un achicamiento del organismo, un retiro del organismo en materia de fiscalización, con el argumento de no estigmatizar y de mejorar los servicios, pero lo cierto es que tiene ARBA 1.000 trabajadores menos sobre los 5.700 que tenía. Cuando llegamos encontramos que la planta es de 4.700, menos presupuesto y un organismo que se dedica básicamente a atender las consultas en los centros de servicios, pero no mucho más que eso. Ahora lo que vamos a hacer es retomar el perfil de fiscalización, para eso estamos tratando de fortalecer las áreas vinculadas a ese tipo de operaciones. Cristian, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda, te llevo más al terreno provincial. La gestión Kicillof arrancó con esta frustrada negociación con tenedores de bonos provinciales que terminó la provincia finalmente pagando. Ahora, desde tu lugar de recaudador, digamos, de la provincia, ¿cuál es la proyección de recursos que hacen para la deuda inmediata que tienen, sobre todo en los próximos meses? Bueno, desde el punto de vista de la recaudación hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es que tenemos la nueva ley impositiva y eso es un dato positivo, digamos, porque nos permitió introducir algunos cambios que van a tener un impacto tributario favorable, es decir, una generación de recursos adicionales para la provincia, sobre todo la suspensión del pacto fiscal, que la gestión de Vidal con la firma del pacto fiscal en 2017 confirma una tendencia que había iniciado su gobierno de reducir la cantidad de recursos propios de la provincia de Buenos Aires. Eso atenta contra la autonomía financiera de la provincia. La suspensión del pacto fiscal en ese punto es muy positivo para la provincia de Buenos Aires, implica 36.000 millones de pesos. Son números muy grandes, pero son 35.000 millones de pesos de recaudación que vamos a tener, que no hubiéramos tenido si seguía avanzando el pacto fiscal, sobre una recaudación total estimada del orden de los 500.000 millones de pesos, más o menos, para tener una idea del impacto de esa medida. Pero no solo eso, sino que hicimos algunas modificaciones en los impuestos patrimoniales para que tengan un poco más de peso, y ahí esperamos que el impacto de la ley sobre la recaudación de la provincia sea en torno a los 50.000 millones de pesos adicionales sobre lo que hubiera sido la recaudación con la ley anterior. O sea que entre la suspensión de pacto fiscal más los cambios en materia de impuestos patrimoniales, lo que se espera más o menos es una recaudación de un 10% del total del presupuesto, podemos medir más o menos. Y el total de la recaudación. Yo calculo que el presupuesto rondará el 1,5 millones de pesos, digamos. 2019 fue 1 millón de millones, digamos. Este año será 1.400.000. No, decía un 10% de la recaudación. Me dijiste que la recaudación esperaba era 500.000 millones. Sí, de la recaudación más o menos el impacto de la ley impositiva será el 10%. Pero lo otro que sí les quería comentar en relación a esto es que el hecho de que se tratara finalmente y se aprobara recién el 8 de enero tuvo un impacto financiero sobre la recaudación de la provincia de Buenos Aires, pues se corrieron las emisiones y los vencimientos de las primeras cuotas y de los pagos anuales del impuesto inmobiliario y del automotor. Y eso hizo que durante enero y febrero la recaudación de la provincia venga muy por abajo de lo que históricamente es, porque no se pudo emitir el impuesto con la nueva ley de nuevas escalas. Eso nos restó muchos recursos en un contexto muy delicado. Y aproximadamente hubiéramos tenido una recaudación adicional de unos 10.000 millones de pesos entre los dos. Lo que va del año es más o menos la recaudación que dejamos de percibir por el corrimiento de la emisión, producto de que el tratamiento de la ley se hizo en enero y no como siempre en noviembre o diciembre. Así que, pero bueno, eso se recupera, por eso te decía financiero, se recupera en la medida ya empezamos a recaudar el mobiliario, viene pagándose a un buen ritmo, ahora ya está en la calle, ahora como decimos, el automotor, la patente está online y empezaron a salir las boletas por correo, así que a finales de marzo ya estaremos en línea con lo que es una proyección normal. Pero no es menor el impacto que tuvo en un contexto de fuerte restricción financiera como el que tuvimos y el que tenemos, y sobre todo por el tema de la deuda, no haber podido contar con esos recursos. Cristian Girardes, con quien estamos hablando, director ejecutivo de ARBA. Yo te quiero leer algo que me escribe la producción de este programa, que es: controles en la costa, y entre paréntesis dice: la única factura que encontrás es la medialuna de la Boston. Desarrolle.
Controles en la costa, hicimos un operativo verano. El operativo verano, cuando llegamos, también hay un cambio, ¿no? Ellos tenían pensado un operativo verano que era básicamente un refuerzo de los centros de atención en la costa, sobre todo, y algunos livingcitos en las playas, digamos, con presencia del organismo en ese nivel. Nosotros lo que hicimos con muy poco tiempo, porque el operativo arranca a principios de enero en general, y nos tomamos 15 días para reformular un poco el operativo, hicimos un operativo con mayor fuerza fiscalizadora. Lo que encontramos fue muy positivo en materia de fiscalización catastral, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a ver terrenos que están declarados como baldíos y de repente hay casas construidas o edificios. La verdad que en ese sentido venimos muy bien, con resultados muy positivos. Tenemos más o menos unos 600.000 metros cuadrados no declarados, que a partir del operativo vamos a empezar a cobrar como impuesto inmobiliario como metros construidos. Y por otro lado estamos haciendo controles vehiculares para ver el pago de las patentes de los vehículos, sobre todo de gamas superiores, digamos. Y en Mar del Plata hicimos un operativo de puntos fijos, donde fuimos a las grandes superficies comerciales de mayor facturación de Mar del Plata y evaluamos la facturación durante 5 días seguidos, para después con eso chequear con las declaraciones juradas que hacen esas empresas, esos comercios, en relación a ingresos brutos, ver si tiene sentido o si hay alguna divergencia que nos permitiría a nosotros deducir que puede haber alguna subestimación de los subdeclaración de los ingresos y por tanto ingresos brutos. O sea que ahí sí estuvimos controlando con puntos fijos que se facture todo lo que se vende. Es cierto que hubo una campaña muy fuerte de pago en efectivo, con descuentos del 10-15% para evadir el pago de los impuestos. Por eso trabajamos en conjunto con AFIP. También fue una de las primeras cosas que hicimos de colaborar en los operativos. Pero bueno, eso es una cuestión estructural, de cultura tributaria y también de ciclo económico, ¿no? Obviamente que hay que buscar la graduación de eso. Hay que buscar que todos tengan postnet, que donde vayas a comer te den una factura, o que si vas a comprar churros te den una factura. Sí. Pero también hay que tener presente que hay que equilibrar el peso, ¿no? Porque si nosotros ponemos todo el peso ahí, pero no miramos hacia arriba, donde está la gran evasión, también está un poco desvirtuado el rol del organismo. Me parece que sancionar con tanta fuerza una carnicería, una panadería, un kiosco, y no mirar, o mirar para el costado cuando tenemos embarcaciones. Sí, hay distintos equilibrios, digamos. Claro, digamos, me parece que hay que buscar el equilibrio. Sí. Obviamente que es un objetivo nuestro formalizar lo máximo que se pueda la actividad económica, sobre todo porque eso es una manera de combatir la precarización laboral, como estamos comprometidos como gobierno, pero también hay que mirar para arriba. El operativo verano, entonces, para sintetizarte, lo que hicimos fue buscar grandes contribuyentes, grandes superficies comerciales, y hicimos mucho hincapié en la fiscalización catastral para buscar metros cuadrados no declarados. Y por ahora viene muy bien. En breve estaremos comunicando los resultados del operativo. Cristian, te saco un poco de la cuestión estrictamente impositiva y te llevo más a la economía de la provincia. Hay otra herencia que dejó Vidal, más allá de la suspensión del pacto fiscal, que es la aceptación de la transferencia de los subsidios tanto de la energía, hablamos sobre todo de Nor y de Sur, como del transporte. ¿Tienen decidido en el gobierno bonaerense qué van a hacer con eso? Mira, en el caso energético, la decisión del gobernador inicial, ni bien asumió, fue suspender el aumento de la tarifa, porque bueno, la verdad que consideramos que la política energética de Macri y de Vidal fue una política muy favorable a las empresas energéticas y muy desfavorable a la producción y a los hogares, a las familias, sobre todo de menores recursos. Así que en ese sentido hay un compromiso del gobierno provincial de revisar la cuestión tarifaria en la provincia. De todos modos, como bien vos señalás, hay una cuestión de subsidios y de reclamos de las empresas que hay que abordar en conjunto con Nación. Y eso nos lleva a la cuestión del transporte. La verdad que la provincia no está en condiciones de hacerse cargo de cubrir el monto de esos subsidios, con lo cual yo creo que es una solución necesariamente de conjunto entre la Nación y la provincia, donde me parece que estamos más o menos en la misma página, diría yo, con Nación, pero bueno,
es un tema de recursos donde habrá que ver finalmente de dónde salen esos recursos. ¿Es parte de lo que está hablando el gobernador Kicillof con Alberto Fernández, la situación de los subsidios, sobre todo del transporte, como marcás? Sí, subsidios al transporte y la cuestión del fondo del conurbano bonaerense son dos temas financieros que tienen que ver con la gestión de la provincia y los recursos de la nación que se están trabajando de conjunto porque hacen una situación financiera muy importante para la provincia. Pensá que en relación al fondo del conurbano quedó pendiente una actualización por la inflación que hubo en 2019 y además hay que actualizar el monto definido para 2020 también por inflación. Si vos tomás eso, estamos hablando más o menos de un total que rondará los 100.000 millones de pesos. Y los costos de los subsidios energéticos podrían llegar a sumar unos 50.000, así que son números importantes para la provincia y es fundamental que deberemos tener claridad en relación a esos temas, pero bueno, para eso tendremos que esperar que se desarrollen las negociaciones de la deuda para tener más claro el panorama la nación también, ¿no? Es Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes.